En realidad, lo que queríamos compartir con ustedes es, bueno, cuáles son las preguntas, las viejas y las nuevas, que nos podemos hacer hoy, que nos tenemos que hacer hoy para pensar la educación a distancia. Y en ese sentido, y a partir del recorrido histórico que planteó Marcela, a mí me gustaría un poco cruzar estas preguntas con lo que al inicio señalaban en las presentaciones, que es lo vertiginoso de las transformaciones de los últimos 15 años, fundamentalmente en términos de la aparición de lo que nosotros llamamos las nuevas tecnologías, ya algunas van siendo viejas, pero la aparición de las tecnologías y cuáles son los interrogantes que esa aparición y esas grandes transformaciones le hacen a la enseñanza. Yo tengo que ir como manejando aquel. Entonces, para pensar la enseñanza y para leerla, ¿me escuchan bien ahí, no? ¿Así se escucha bien aunque yo esté lejos del micrófono? La compu, el micrófono y el presentador. Voy a terminar así como enroscada. Como para poder leer la enseñanza hoy, yo planteaba de alguna manera esta idea de, bueno, leer, pensar, releer el contexto, leer a los sujetos, leer las instituciones, leer estos entornos y entonces pensar la formación de los docentes en esta nueva situación, como aspectos para pensar la enseñanza. ¿No me ayudas con este? Así tengo una cosa menos. Sí. Lo primero es pensar la enseñanza, y cuando pensamos la enseñanza, más o menos siempre nos planteamos las mismas preguntas, ¿no? Desde este recorrido, desde la oralidad, la aparición de la imprenta, el aula, el campus virtual, etcétera, siempre hay unas preguntas básicas que atraviesan la situación de enseñanza. Yo escuchaba esta insistencia, ¿no?, en pensar, en partir de los resultados, y el interesante desafío que significa partir de los resultados, y cómo de alguna manera cuando estamos en el proceso de enseñanza debemos tolerar esa gran paradoja y esa gran incertidumbre que nos plantean el no conocimiento de los resultados, ¿no es cierto? De saber que nosotros tenemos un grupo de estudiantes, hacemos una apuesta a la transmisión de unos saberes y de unos contenidos, y siempre está ahí el gran interrogante de pensar qué estarán pensando, qué estarán aprendiendo, qué estarán sabiendo y qué harán cuando ejerzan efectivamente en el campo profesional. Con lo cual me parece muy potente esta idea de pensar en los resultados, tanto en la gestión de la institución, en este caso de la gestión de la institución hospitalaria, pero trasladarla también al campo de la formación de los profesionales, porque debemos siempre sostener esa tensión, ¿no? La tensión en el sentido que tira para un lado y tira para el otro, de seguir haciendo una apuesta a la transmisión de contenidos, no dimitir, no renunciar a que sigamos enseñando y transmitiendo, aún sabiendo que lo que le está pasando al otro, lo que está aprendiendo el otro, lo que va a aplicar el otro en el campo profesional, siempre va a estar teñido de una gran incertidumbre y de un gran interrogante que en algún modo no vamos a conocer, ¿sí? Eso no nos exime de ninguna manera, ¿no?, de seguir haciendo esta apuesta por la búsqueda de la calidad, de los resultados, etcétera. Yo creo que hay algo acá que está haciendo ruido. De la búsqueda de los resultados, pero poder sostener en términos de la enseñanza siempre esa tensión y ese nivel de incertidumbre. Esa es la gran paradoja que se le plantea a la enseñanza. Apostar a esa transmisión sin saber con demasiada certeza cuáles son los productos efectivos de esa transmisión. Nuestra búsqueda es siempre verlos, sostenerlos, tratar de verlos, ¿no?, a través de la evaluación, de los exámenes, etcétera, pero siempre hay un nivel de incertidumbre que se sostiene, pasa. Sí.
¿Cuál es la base que nosotros dentro del campo de la pedagogía siempre nos planteamos para entender la enseñanza? Bueno, esta idea de la tríada didáctica, si algunos ya han tenido su acercamiento a la pedagogía en alguna instancia, la conocerán porque los pedagogos insistimos mucho. Allí se define en ese triángulo que tiene 3 vértices, que es el contenido, la enseñanza y el aprendizaje, la situación de enseñanza, el contenido, el saber a ser transmitido, la enseñanza sostenida por el docente y el aprendizaje que llevan adelante los estudiantes, son los que de alguna manera configuran ese proceso de enseñanza. ¿Cómo y dónde se da ese proceso? Bueno, en primer lugar, en un contexto, ahora vamos a avanzar en la lectura de la necesidad de la lectura de ese contexto, pero además siempre mediado por una tarea. Y en ese sentido también vamos a ver cómo la tarea hoy, a partir del cruce de las tecnologías y en esta etapa de la educación a distancia, se modifica sustantivamente. Esto lo voy a pasar, porque ya algo de esto ya dije, así que vamos a ir a los cambios. ¿Qué vivimos hoy entonces? Cambios en el contexto, cambios en el entorno, cambios en los sujetos, cambios en los saberes, y entonces necesariamente debemos pensar en cambios en los modos de enseñar, pero también cambios en las instituciones. Sí, porque con el contexto me voy a quedar un ratito, así que bueno, cambios en el contexto, ¿sí? Allí. Algunos rasgos se los leo igual por si está muy clarito y no se llega a visualizar. Algunos de los rasgos epocales, ¿sí?, que nos interpelan y que enmarcan necesariamente los modos de educar, tienen que ver con, primer rasgo que señalo, no están en un orden de prioridades, están simplemente enunciados. Primero, los cuestionamientos en los valores de verdad, ¿no? Hay un autor que se llama Richard Sennett que dice, desapareció la oficina suprema que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿sí? Hoy lo bueno y lo malo empieza a relativizarse, los valores se van transformando. Esta es una época en que muchas de las cosas que en otro momento pensábamos que estaban mal, hoy empiezan a estar bien, o no hay digamos, no están planteados los valores en términos de lo absoluto, ¿sí?, sino que las escalas de valores van siendo relativas. Nunca hubo tanto conocimiento, ¿no?, de otras culturas que pudieran interpelar nuestros valores, porque en muchas ocasiones nosotros pudimos identificar que esos valores que para nosotros estaban bien, en otras culturas, en otros contextos, no eran lo que estaba considerado como bueno o malo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta idea de que el mundo se achica, de que el mundo se conecta, de que empezamos a conocer tantas otras realidades, interpela también esa idea de lo que Sennett dice, la oficina suprema, que era la que definía, ¿no?, para todos lo normal y lo anormal, ¿no? Estas ideas en esta época, bueno, van siendo mucho más relativas. Se empiezan a horizontalizar ciertos niveles de información, y pongo el ciertos entre comillas, porque si bien es verdad que nosotros acá con la computadora empezamos a buscar nuestros estudiantes, ¿no?, quienes damos clases en la universidad, vos estás hablando y de pronto los chicos, los estudiantes están con el teléfono googleando lo que decís, en el mejor de los casos. Ahora vamos a ver que a veces están googleando otras cosas, pero quiero decir, hay un nivel de acceso a la información muy importante, pero también es cierto que es a ciertos niveles de información, porque también hay ciertos niveles de información que aún permanece muy encriptada, muy para pocos, muy para algunos, y entonces no hay una democratización verdadera de esos niveles de información, y muchos autores plantean también que en realidad este acceso a la información en muchos casos desinforma, porque satura de alguna manera de información y pone en el mismo nivel, ¿sí?, y esto vamos a ver las consecuencias para la educación y para la educación a distancia y para la educación virtual, pone en el mismo nivel información válida, no válida, desactualizada y actualizada, ¿sí?
Hay vinculado un poco con el primer rasgo, esta idea de la caída del efecto institución, ¿no? Que un autor argentino, Ignacio Leukowitz, ha desarrollado muy fuertemente hace unos 15 años, esta idea de que las instituciones que operaban de alguna manera como la investidura que nos resguardaba, soy el director del hospital, me meto con ustedes, soy el director del hospital, y el que está ahí te mira y te dice, ¿y? ¿No? En otro momento salía el director del hospital, salía el director de la escuela, salía el docente y todo el mundo, ¿no? Se encuadraba. Hoy esa institución, esa investidura que autorizaba de alguna manera está francamente caída, y entonces estamos nosotros allí, o sea, soy el director del hospital, bueno, a ver, te quiero ver. Soy el docente, bueno, a ver, dale, demostrame que sabés, demostrame que sos docente. Hay que ganarse esa investidura, hay que ganársela casi personalmente, ¿no? La modificación de los equilibrios de poder entre las generaciones y los géneros es otro rasgo muy importante, ¿no? Esto también, están muy vinculados estos rasgos con la caída de los efectos de autoridad. Como decimos, soy el director del hospital, soy el docente, soy tu padre, y los pibes, ¿no? Los hijos nos miran diciendo, ¿y? O sea, hay muchas publicidades vinculadas con el uso de teléfonos celulares, ¿no? Donde los chicos les enseñan a los abuelos, donde los chicos les enseñan a los padres, y los padres aparecen ahí casi como un poco amigos, pares, ¿no? Esa caída de la asimetría que caracterizó siempre el pase entre generaciones. La presencia de otras agencias de socialización. Hoy hablaban en la presentación de la investigación, pero también en la educación. En otro momento uno pensaba en la universidad como la agencia de formación prácticamente exclusiva. Hoy la formación también, empiezan a aparecer una multiplicidad de instituciones formadoras. Y también algo de estos rasgos de una cierta desintegración de la trama social y de conductas mucho más individualistas. Bueno, acá una viñeta con un poco de nostalgia de esta relación entre generaciones, se las leo por si no la ven, ¿no? Dice, el chico le dice, tengo la netbook, el MP3, player, el pendrive, el iPad. Papá, ¿qué usaban ustedes en la escuela? Y dice, la cabeza, ¿no? Bueno, un poco sí, un poco nostálgica, ¿no? Porque, bueno, verdaderamente todos esos dispositivos, veremos si están al servicio del aporte, ¿no? De la formación en la época. También, como segundo rasgo entonces, qué grande, estamos resincronizados, ¿qué lugar ocupa el conocimiento? ¿Sí? Si nosotros vemos el avance del conocimiento, algunos autores dicen que no sabemos hoy cómo formar para los próximos 5 años. No sabemos hoy, porque no sabemos cuáles van a ser los conocimientos consolidados, ¿no? En el avance, en el desarrollo científico, es tal la velocidad del desarrollo científico que esos cánones que en un determinado momento, cuando nosotros pensábamos un plan de estudios para una carrera o un plan de estudios para un posgrado, y estábamos tranquilos, hacemos una carrera para 20 años, no sé cuánto, qué sé yo, hoy no podemos, hoy esa pregunta, ¿no? Entonces el conocimiento ocupa un lugar muy diferente, y en ese sentido, además del contexto, cuando nosotros pensamos en la formación, tenemos que revisar permanentemente, bueno, cuáles son los conocimientos que se requieren para la formación. Yo después me voy a detener en los que se requieren para la formación de docentes, pero en algo de esa flexibilidad de los dispositivos, porque el conocimiento avanza, el desarrollo científico avanza tan vertiginosamente que no es posible. Acá traigo una viñeta de Mafalda, también como para ilustrar. Se está poniendo la cinta y al final dice, ¿cabrá todo esto lo que en la escuela me van a querer meter en la cabeza? En realidad un poco también, y en ese sentido de cuál es hoy el desarrollo tan vertiginoso del conocimiento, la necesidad de concebir de otra manera que se enseña cuáles son los contenidos
para la formación. Hoy ese modelo que muestra Mafalda de la formación enciclopedista, ¿no? De una cantidad interminable de materias, de contenidos, de tengo que llegar con el programa, tengo que enseñarle esto, etcétera, etcétera, pierde sentido porque, bueno, no es necesario que todo entre en mi cabeza y ahora vamos a ver entonces cómo las tecnologías ayudan a que lo que no está en mi cabeza pueda estar disponible, ¿no? En una serie de recursos simbólicos y materiales muy importantes para el ejercicio. Acá, para hablar por las imágenes, bueno, pensamos en las transformaciones de los sujetos, ¿sí? Los sujetos con los que nosotros pensamos la formación. ¿Quiénes son hoy esos sujetos? Entonces, miren la primera. ¡Ay, no se ve! Esta era la más importante, porque son míos además estos. Estos son 2 años. 2 años, ¿no? 2 años. Primitos. 2 años, y los que tienen hijitos o niñitos o por ahí lo verán, 2 años y no se duermen si no es con la tablet, ¿no? Y manejan la tablet mucho mejor que nosotros, ¿no? 2 años y andan con el dedito, moviendo, ¿no? Bueno, estos son los nuevos sujetos, los que nacen de alguna manera ya manejando la tecnología. Pero también hay unas transformaciones muy importantes en términos de las identidades y de las culturas, ¿no? O sea, estos chicos, ¿sí? Los pelos, ¿no? Las estéticas, ¿sí? Vamos a ver la otra. Las estéticas, ¿sí? Hay también en esta época los sujetos se van transformando en sus marcas culturales, en sus marcas estéticas, en sus modos de ser, en sus modos de habitar el mundo, y estos son los sujetos con los que nosotros tenemos el desafío fuerte de la formación y con los que tenemos que estar pensando porque ya están, ¿sí? Ya están en el campo profesional y ya están